Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 11 de febrero del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Donald Trump dice que Hamas debe liberar a rehenes antes del sábado o se desatará el infierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamas debería liberar a todos los rehenes retenidos por el grupo militante en Gaza antes del mediodía del sábado o propondrá cancelar el alto al fuego entre Israel y Hamas y dejar que se desate el infierno. Trump advirtió que Israel podría querer ignorarlo en este asunto y dijo que podría hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Donald Trump dice que Hamas debe liberar a todos los rehenes antes del sábado o se desatará el infierno. Choque de aviones privados en Arizona deja un muerto y 4 heridos. Al menos una persona murió y al menos otras 3 resultaron heridas en Scottsdale, Arizona, como consecuencia de un accidente aéreo que tuvo lugar con la colisión de 2 aviones al aterrizar en el aeropuerto de la localidad. El jefe del departamento de bomberos de Scottsdale confirmó que el accidente, del que recibió primer aviso a las 16:39 horas, hora local, afectó a un total de 5 personas, de las cuales por el momento han fallecido solamente una. Choque de aviones privados en Arizona deja un muerto y 4 heridos. Luisa González espera restablecer relaciones México-Ecuador. La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, que se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador al presidente y candidato de la reelección, Daniel Noboa, afirmó que de resultar ganadora restablecerá las relaciones con México para que éstas sean de respeto y cooperación. González, que pelea voto a voto con Noboa por ver quién gana la primera vuelta, respondió así a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en su comparecencia del lunes ante los periodistas deseó que pueda ser ella la ganadora y que puedan restablecerse las relaciones entre ambos países. Luisa González espera restablecer relaciones México-Ecuador. Donald Trump impone aranceles al aluminio y acero y eleva el riesgo de una guerra comercial. El presidente Donald Trump se movilizó para elevar sustancialmente los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, cancelando exenciones y cotas libres de impuestos para los principales proveedores de Canadá y México, Brasil y otros países, en una medida que podría impulsar el riesgo de una guerra comercial en varios frentes. Donald Trump firmó proclamaciones que elevaron la tasa arancelaria sobre las importaciones de aluminio al 25% desde el 10% al anterior que impuso en el 2018 para ayudar al sector en dificultades. Su acción restablece un arancel del 25% sobre millones de toneladas de importaciones de acero e importaciones de aluminio que habían estado ingresando a Estados Unidos libres de impuestos bajo acuerdos de cuotas, exenciones y miles de exclusiones de productos. Donald Trump impone aranceles al aluminio y al acero y eleva el riesgo de una guerra comercial. Reportan decenas de muertos tras desbarrancar camión en Guatemala. El día de ayer lunes, un autobús con aproximadamente 75 pasajeros cayó en un barranco en la entrada norte de la ciudad de Guatemala, en la zona 6, dejando un saldo preliminar de al menos 54 muertos y varios heridos, informó la Policía Nacional Civil. Mediante redes sociales, la dependencia da seguimiento al rescate de cuerpos y de personas lesionadas sin establecer cifras hasta concluir acciones.
PNC apoya en las tareas de rescate y búsqueda de víctimas de accidente de tránsito. Desde que se tuvo conocimiento del incidente de tránsito en la zona 6, se desplegó personal policial para apoyar a los bomberos para rescatar cuerpos y a las personas que resultaron heridas. Reportan decenas de muertos tras desbarrancar camión en Guatemala. 54 muertos al menos. Entran en vigor los aranceles que anunció China en respuesta a los de Donald Trump. Los aranceles impuestos por China a productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por Washington a las importaciones chinas entran en vigor sin que por el momento haya signos de que las dos potencias hayan alcanzado un acuerdo al respecto. En este nuevo capítulo de la guerra comercial, Pekín anunció el pasado 4 de febrero aranceles del 10% y al 15% a cientos de productos estadounidenses a partir de hoy, después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10% que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a los bienes chinos. Entran en vigor aranceles que anunció China en respuesta a los de Donald Trump. Arrecia lluvia de renuncias en el gabinete de Gustavo Petro. El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha presentado su renuncia sumándose a otros miembros del gobierno que, respondiendo a la llamada del presidente Gustavo Petro, han dejado sus cargos tras la crisis agravada la semana pasada, como quedó patente en una agitada reunión de gabinete televisada. Cristo ha hecho pública una carta dirigida a Petro en la que señala que su decisión había sido ya transmitida al presidente colombiano el pasado jueves y ya ha dejado entrever sus aspiraciones políticas para las presidenciales del 2026. Arrecia lluvia de renuncias en el gabinete de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. México no pagará por el muro fronterizo del presidente Trump, dice Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México vaya a pagar por la construcción del muro fronterizo que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado tras su regreso a la Casa Blanca. Sheinbaum afirmó que no hay trato alguno con Estados Unidos y expresó su desacuerdo con esta medida tras recibir preguntas de la prensa durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional. México no pagará por el muro fronterizo del presidente Trump, dice Claudia Sheinbaum. La presidenta de México justifica presencia del general Cienfuegos en el acto oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la liberación del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos en Estados Unidos fue resultado entre fiscalías mexicana y estadounidense ante la falta de pruebas en su contra. En octubre del 2020, Salvador Cienfuegos fue detenido por las autoridades de Estados Unidos a causa de la presunta colaboración con el narcotráfico. Durante su gestión en la Sedena, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para extraditar al exsecretario a México bajo la condición de que se encargarán de procesarlo. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no ejerció acción penal contra Cienfuegos porque consideró que la DEA había acusado al exsecretario sin sustento y sin pruebas. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, justifica la presencia del general Cienfuegos en acto oficial. Hospital del IMSS Bienestar colapsa por falta de medicamentos. La autoridad reacciona tras
Oficio viral. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que ya trabaja para solucionar las demandas que provocaron la llamada de alerta que salió del Hospital General de Ensenada, Baja California. El hospital opera bajo el esquema del IMSS Bienestar del gobierno federal. Desde el pasado viernes se difundió ampliamente en redes sociales un oficio firmado por el director del hospital, José Juan Godínez, quien señaló que la falta de medicamentos estaba provocando que los usuarios reclamaran fuertemente a los médicos. Por medio del presente informo a usted que a partir del día lunes 10 de febrero del presente año suspendemos la atención de pacientes en la consulta externa. Lo anterior debido a que estamos recibiendo violencia verbal por parte de los usuarios que acuden a la farmacia y no se les entrega los medicamentos o se les surte parcialmente las recetas emitidas por los médicos. Hospital del IMSS Bienestar colapsa por falta de medicamentos. Autoridad reacciona tras oficio viral. Muere niño jornalero tras estallido de mina en Michoacán. Un niño y otra persona adulta murieron luego de que activaron un artefacto explosivo improvisado tipo mina en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. El medio local de La Voz de Michoacán informó sobre este hecho que ocurrió mientras los jornaleros realizaban sus labores en una parcela de limón en la población de Santa Ana, Matlán. Primeramente las autoridades informaron sobre un hombre de nombre José, de 43 años, que falleció en el hospital regional de Apatzingán a causa de las heridas provocadas por el artefacto explosivo. Muere niño jornalero tras estallido de mina en Michoacán. Más de 40 muertos en choque entre autobús y tráiler en Escarcega, Villahermosa. Un aparatoso choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó al menos 41 personas muertas y 8 heridas, dijeron el sábado pasado autoridades de Tabasco, donde ocurrieron los hechos. El gobierno estatal informó que la unidad de pasajeros llevaba a bordo 48 personas, entre ellos 2 choferes que fallecieron y que también murió el conductor del camión involucrado en el accidente. De acuerdo a los indicios de restos humanos localizados, se estima el fallecimiento de 41 personas, dijo a una fuente del gobierno de Tabasco a Reuters. Más de 40 personas mueren en un choque entre autobús y tráiler en Escarcega, Villahermosa, Tabasco. La Guardia Nacional asegura más de media tonelada de metanfetamina en la frontera con Estados Unidos. La Guardia Nacional dio a conocer el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina y cocaína con un peso superior a la media tonelada en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, como parte del operativo Frontera Segura, derivado de los acuerdos entre México y Estados Unidos. Los paquetes que contenían la droga estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tráiler procedente de Sinaloa, al que se le realizó una revisión precautoria el pasado viernes 7 de febrero en la garita de Otay, uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. La Guardia Nacional asegura más de media tonelada de metanfetamina en la frontera con Estados Unidos. En 2 años desaparecieron 2.150 mujeres de entre 15 y 25 años en Guerrero. En los últimos 2 años se han registrado 2.150 casos de desaparición forzada de mujeres entre 15 y 25 años en Guerrero, alertaron colectivos feministas. Informaron que de acuerdo a cifras oficiales, en la entidad se han registrado 91 feminicidios en los últimos 6 años. La gobernadora Evelyn Salgado presume que se vive en un santuario, pero es falso. Señalaron en el marco del 8M, feministas, activistas y defensoras de derechos humanos anunciaron una movilización en la capital del estado para exigir la presentación de las mujeres desaparecidas y justicia en los feminicidios. En 2 años desaparecieron 2.150 mujeres de entre 15 y 25 años en Guerrero.
Ya son las 7:21, nos vamos a un pequeño corte, en un momento regresamos con más noticias. Hasta aquí las noticias internacionales y nacionales. Bueno, cortamos transmisión acá por FM, pero continuamos acá por redes sociales. Les informo que hoy vamos a tocar un tema en un ratito en la crónica de Rancho Guarachando la Noticia. Un tema sin censura, como lo digo yo. Sin censura, señores. Vamos a hablar de algo que nos carcome a los mexicanos y sobre todo a los pobres. A los pobres. Vamos a estar hablando de algo que no tocan los medios de comunicación, que no tocan los medios de comunicación nacionales y estatales, por miedo, por, como yo le llamo, censura económica. La censura económica se refiere a eso que es como que yo no digo nada del gobierno, de ningún gobierno, de nada, porque si no, no me van a dar publicidad oficial, porque si no, no me van a contratar el servicio. Vamos a hablar de algo que a mí digo que lo he estado analizando y que lo que está pasando, los únicos culpables es el gobierno. Es el gobierno, señores. No hay otra. La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconocemos su trabajo que hizo para evitar los aranceles de Estados Unidos. Unos aranceles que van para la clase rica, para los empresarios, O sea, no les van a cobrar el 25%, al menos por este mes y todo. Movilizó a todo el aparato gubernamental, secretarías de Estado, de todo tipo, todo el aparato para evitar esos aranceles. Pero ¿qué ha hecho en lo que lleva de su gobierno? Y conste que este problema de los aranceles le surgió en su gobierno. Pero ¿qué ha hecho para evitar los aranceles que paga la clase pobre, a los gobiernos alternos, como ustedes le quieran llamar? Gobiernos alternos, crimen organizado. Porque ¿qué ha hecho el gobierno federal para evitar que los pobres paguen estos aranceles tan altos, por cierto? De eso vamos a estar hablando, de los aranceles que pudo evitar y que están en veremos con Estados Unidos, o donde movió todo el aparato gubernamental, pero no ha hecho absolutamente nada para evitar que los pobres, porque estos aranceles que pagan, se pagan en las zonas rurales, en los pueblos como Lubianos, Tejupilco, como muchos pueblos de nuestro México, en donde tal pareciera que la justicia no llega. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Exigimos, por supuesto, que se llegue a un acuerdo, que se siente, así como se sentaron a dialogar con el gobierno de Estados Unidos para evitar el pago de los aranceles de los ricos que exportan productos a Estados Unidos, de las empresas multimillonarias, que así para eso hiciera algo para que los pobres no paguen el impuesto, los aranceles que se le pagan a los gobiernos alternos, crimen organizado, como ustedes le quieran llamar. Yo le llamo gobierno alterno porque, como lo dijo Donald Trump, son los que verdaderamente gobiernan en ciertos territorios de México. O sea, no lo estoy inventando yo, ahí están las declaraciones. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Por lo pronto vamos a continuar con más noticias. Se va a poner bueno, vamos a hablar sin censura. Como ella lo dijo, le dijo a Donald Trump, atiendan su casa, también allá hay cárteles. Bueno, pues yo le diría a la presidenta de México, señora presidenta, atienda su casa, aquí también se nos están cobrando unos aranceles muy altos. ¿Ah? Se oye fuerte, pero hay que decirlo. En un ratito vamos a tratar ese tema,
Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a continuar con más noticias. Ahora nos vamos con noticias estatales. Denuncian abusos y siembra de evidencias durante operativo Atarraya en barberías del Estado de México. Propietarios de barberías y peluquerías del Estado de México denunciaron que en el llamado operativo Atarraya, llevado a cabo el pasado viernes y en el que la Fiscalía Mexiquense aseguró 312 establecimientos, se registraron irregularidades y fueron sembradas evidencias para poder clausurar los negocios. Mediante la difusión de videos en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación, varios propietarios denunciaron que los agentes de la Fiscalía no les presentaron órdenes de cateo y que presuntamente les sembraron evidencias. Denuncian abusos y siembra de evidencias durante operativo Atarraya en barberías del Estado de México. Dan prisión preventiva al alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos por extorsión. El alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, Pedro Luis N., alias El Huicho, recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que fuera acusado de haber ordenado a 3 supuestos miembros del cártel de la familia michoacana que privaran de la libertad al suegro de una candidata a la alcaldía en mayo del 2024, además de que se autorizó la duplicidad del término, por lo que en próximos días habrá reanudación de la audiencia para determinar si hay o no vinculación a el proceso. Dan prisión preventiva al alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos por extorsión. Víctimas de presuntas injusticias exponen casos en el Congreso del Estado de México. Julieta, Antonio, Ana, Joaquín, Raimundo, Leticia, Guadalupe, Miriam, Alma y decenas más de víctimas indirectas de presuntas injusticias en el Estado de México expusieron en el Congreso de la entidad lo que llamaron irregularidades, vicios y la fabricación de delitos en la Fiscalía de Justicia y el Poder Judicial. Con lágrimas en el rostro y en medio de sollozos, uno a uno pidió cambios en el sistema de justicia, que se revisen los casos de sus hijos, hijas, hermanos y padres para que recuperen la libertad. Narraron el calvario que han vivido por años entre separos y juzgados y la cantidad de papeles y dinero que les piden, lo inentendible y estricta que resulta la justicia. Víctimas de presuntas injusticias exponen casos en el Congreso del Estado. Día del Amor y la Amistad dejará más de 3.300 millones de pesos de derrama en el Estado de México. Se estima que las celebraciones con motivo del Día del Amor y la Amistad dejen una derrama económica de más de 3.300 millones de pesos en el Estado de México, superando 10% lo conseguido en el 2024 de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico. La proyección para este año se sustenta en el dinamismo de diversos sectores estratégicos que impulsan la economía regional y contempla diversos sectores: fruticultor, restaurantero, así como la venta de regalos, perfumería, joyería y peluches. Día del Amor y la Amistad dejará más de 3.300 millones de pesos en derrama para el Estado de México. En el Estado de México aprueban multa de más de 339,000 pesos a quienes regalen plásticos de único uso. La Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático aprobó por unanimidad ajustar el Código para la Biodiversidad para regular el uso de plásticos de un solo uso con multas de 100 a 3,000 unidades de medidas de actualización, que equivalen hasta 339,420 pesos a quien regale este tipo de productos.
El dictamen será votado en el Pleno este miércoles para que sea enviado al Poder Ejecutivo, quien deberá publicar el acuerdo en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor y ningún establecimiento de la entidad, quedando excluidas las bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario que prevenga el desperdicio de bienes o por cuestiones de higiene o salud. En el Estado de México aprueban multa de más de 339,000 pesos a quienes regalen plásticos de único uso. Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos, hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Pau Novi pone estricto reglamento para Guiñac, Lainez, Guaidó y todo Tigres. Tigres derrotó el fin de semana al Atlas 2-1 y con esta victoria llegaron a la tercera posición de la tabla del Clausura 2025, luego de la derrota que sufrieron a mitad de semana ante el Real Estelí, lo que le generó miles de críticas a Bolinko Panovi. Y más allá de la victoria que calmó a la afición de los felinos, el entrenador de origen serbio decidió ser más estricto con el tema de la disciplina en el plantel, y se sabe que a partir de esta semana habría impuesto un nuevo reglamento interno para los felinos. Paunovic pone estricto reglamento para Guiñac, Lainez, Guaidó y todo Tigres. Santiago Jiménez deslumbra a los AC Milan y rivales en la Serie A. Santiago Jiménez suma 2 partidos con 2 victorias, con un gol y una asistencia con el AC Milan, y eso ha despertado buenas críticas para el nuevo fichaje. Las reacciones de los analistas de la Serie A han comparado al atacante de la selección mexicana con uno de los históricos de Italia, Cristian Vieri. Santiago Jiménez deslumbra a los AC Milan y rivales en la Serie A. Resumen y goles. América contra Rayadas. Un error de Pamela Tajonar abre el camino para el triunfo de las Águilas. América Femenil se quedó con la victoria 3-2 sobre Rayadas en un partido de ida y vuelta, y en donde las azulcremas tuvieron que venir de atrás para poder quedarse con los 3 puntos, y que además supieron aprovechar los errores de la defensa visitante. El juego correspondió a las expectativas, pues se trata de 2 de las mejores escuadras de la Liga MX femenil, y aunque Rayadas se puso en ventaja 2 veces, la escuadra de Ángel Villacampa tuvo la capacidad de reaccionar para llevarse la victoria. Resumen y goles. América contra Rayadas. Un error de Pamela Tajonar abre el camino para el triunfo de las azulcremas. Lichnowsky suma otra mala noticia para Jardín y sus planes en Conca Champions 2025. El fútbol, con una magia y emociones intensas, también sabe ser cruel. Mientras las Águilas del América navegan por el torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la fuerza de un equipo invencible, hay un hombre que se ha quedado en la sombra del éxito. Igor Linchovitsky. Lo que parecía una recuperación esperanzadora se ha convertido en una amarga realidad para el defensor chileno, que no podrá volver a pisar las canchas hasta el segundo semestre del año. Lichnowsky suma otra mala noticia para Jardín y sus planes con Conca Champions 2025. Estará fuera hasta el segundo semestre del año. Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y alrededor de las 8:20 estoy de regreso con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. En este momento los voy a dejar con música de nuestros grupos patrocinadores que ya tengo aquí en programación. Estoy tratando de olvidarte.
La carta, los cuates de Tierra Caliente, qué casualidad, ritmo alegre, me gusta Héctor Pantaleón, te vas incontenibles de Tierra Caliente, vengo a rogarle presagio y tesoro de mi vida, pilares de Tierra Caliente. Es la música que los dejo mientras regresamos alrededor de las 8:20 con nuestro siguiente programa. Será un programa muy bueno. Estaremos hablando sin censura sobre los aranceles internos que se pagan dentro de México a los gobiernos alternos y que ahí no ha habido respuesta por parte de los gobiernos de México. En un momento regresamos. En un ratito regresamos, va a estar bueno el programa, señores, va a estar bueno, sin censura.